¿Qué es Macabilandia? Es un campamento, claro. Un lugar perdido en el medio de la sierra cordobesa, 12 cabañas, un comedor, 2 arcos de fútbol, un barranco, un puñado de piletas de agua, 3 piedras con forma de sapo y unas empanadas riquísimas. ¿Pero qué es Macabilandia? ¿Qué es? ¿Por qué significa tanto para nosotros? ¿Por qué pasan generaciones y se nos sigue poniendo la piel de gallina cuando recordamos nuestra experiencia y nuestra historia ahí? Macabilandia es parte de nuestra usina ideológica. Es el lugar que nos atravesó a todos aquellos que tuvimos la suerte de ir con una magia absolutamente inexplicable. Macabilandia son los amigos, los amores, los padres, los hijos. Macabilandia es una parte central de nuestra educación y nuestras vivencias. Macabilandia es ni más ni menos que el lugar donde fuimos y somos felices. Esto es Y a través de los años, una producción audiovisual de Maccabi, donde además de festejar los 80 años de nuestro campamento, vamos a recorrer su historia, sus protagonistas y su legado. Allá vamos. La fuerza del mañana. Y a través de los años. Los primeros campamentos. ¿Sabías que donde hoy es Macabilandia, antes había un campo de papas? ¿Y a quién se le ocurrió montar un campamento en el medio de las sierras cordobesas? ¿Cómo llegó a tener Maccabi un lugar en este hermoso valle donde cientos de chicos llegan cada verano para disfrutar del mejor momento del año? ¿Quién se ocupó de construir las primeras cabañas, el comedor, los baños? La primera vez que fueron a Macabilandia, ¿ya tenía magia? 80 años tienen muchas historias. Así que hoy vamos a conocer los orígenes de Macabilandia. Cómo nació, qué había, el recuerdo de aquel inglés que vacacionaba en la cumbre, Córdoba, y que impulsó el primer campamento. Cómo llegó la familia Valdés y mucho, mucho más. Hoy en Y a través de los años, Macabilandia, los orígenes. Y a través de los años. Buenas a todos, ¿cómo están? Un placer estar en esta mesa. Me presento, soy Toti, fui Madrid, fui Mejareja del curso de líderes y actual coordinador de Kesher, de primaria de Maccabi. Quiero que me cuenten un poco, ahora sí, quiénes son ustedes, cuál es su vínculo con Macabilandia, quien quiera arrancar. ¿Cómo decir? Mi vínculo con Macabilandia fue en varias etapas. Fui Janij, fui Madrid y desde ese lugar siempre deseé ser director de Macabilandia. Era un deseo estar en la Masquirut y ser director, imitando al viejo Tata que teníamos como líder nosotros. Un vínculo que data desde los 9 años hasta los 16, 17 años, ininterrumpidamente. Fui director, se puede hablar de 15, 20 campamentos, no sé cuánta historia, ¿no? Y lo más importante que también mis hijos fueron a Macabilandia, también fueron a Madrijim, Jarijim, Madrijim y directora mi hija. Y podría decir que mi papá también fue a Macabilandia. Voy a Maccabi desde el año 70. Empecé en Macabilandia a los 14 años siendo Janij, luego curso de líderes, luego Madrid de Macabilandia, con grupos de Rosario, Paraná, grupos de cadetes en Maccabi, también Madrid del curso de líderes. Posteriormente la parte de dirección la hice más de adulto, cuando regresé años posteriores, porque una vez que uno va a Macabilandia no deja de ir nunca más. Es que es un lugar que nos pertenece a todos y se siente en casa. El sentimiento está, porque si no, no se explica cómo puede ser que cada vez que un chico va por primera vez sin tener un pasado, dice, de acá no me muevo más. También mi vínculo con Macabilandia data de hace 60 años atrás, literal. Fui a los 9 años por primera vez en un encuentro que se hizo con Betam, que el director era Adolfo Mogileski. No sé cuántas veces fui a Macabilandia, muchas, porque seguí como Janijá, curso de líderes, primera camada, Madrijá, y el legado continúa, ¿no? Porque mis hijos fueron Madrijim, mis nietos, mis sobrinos nietos, es una continuidad. Qué buena palabra, continuidad. Como Janij fui la primera vez en el curso de líderes. O sea, fui 2 veces como Janij y después fui mucho tiempo como Madrid y como director. Macabilandia para mí, bueno, son 2 cosas. La más
fácil es el lugar. Es un lugar. Pero la más importante es el sentimiento y la sensación. Porque uno podría decir, lugar podría haber sido cualquiera. Lo que uno pasa ahí, o sea, la vivencia en el lugar, a través de, no sé, 80 años, eso es lo inolvidable. Una de mis canciones preferidas tiene una frase que es: en el cielo cada estrella es un sueño cumplido. Y ahora les pregunto, ¿cuál es el sueño que a ustedes les cumplió Macabilandia? Me ayudó a formarme. Miles de personas han hecho control mental, caminos espirituales, llámalo como quieras. Pero cuando uno hace algún tipo de meditación y piensa cuál sería un lugar de reposo, cuál sería tu lugar en el mundo, me imagino tirado boca arriba mirando las estrellas de Macabilandia, que son únicas, y ese es mi lugar de descanso que me marca, donde encuentro la paz. No podría contestar qué sueño me cumplió Macabilandia. Sí puedo decir que cada Macabilandia fue un sueño. Pero la primera que yo fui a Macabilandia dije, hay que hacer curso, hay que ir a Macabilandia porque era obligatorio. Vi 3 cabañas, dije, bueno, es Macabilandia. ¿Dónde vamos a dormir? En esas carpas que están ahí, dije, dormir en esas carpas, que eran unas carpas militares. Con, creo que eran 25 camas por cada carpa. Frío a la noche, calor a la... No era un sueño en términos de sueño, pero realmente cada campamento que uno fue, por lo que haya ido, ahí sí fue un sueño no cumplido, sino que recibido. Lo veía como una cosa grande, un cielo distinto. Macabilandia tiene un cielo especial. Y vos hablabas de los sueños, ¿no? Esto que decía antes, yo soñaba ser director de Macabilandia, digamos. Después soñaba que mis hijos vayan a Macabilandia, digamos. Hoy pasó que el hijo me volví a casar, de mi mujer, va a Macabilandia y volví a revivir la llegada de los chicos a Macabilandia, que es como un hijo también. Y mi sueño me falta solamente que mis nietos vayan a Macabilandia, digamos, que no sé si los nietos de Mónica ya están yendo. Falta un año. Falta un año. Mis padres me decían o Macabilandia o Miramar, no era Miami. Y elegíamos Macabilandia y muchos nos quedamos después 30 días en San Miguel. Y era nuestra vacación, era la elección, era 15 días, donde todo, como dice la canción, todo es diferente, digamos. Llegamos a Macané, donde todo es diferente, digamos, ¿no? No sé si sueño es la palabra, pero muchas vivencias. Fui por primera vez, había 3 carpas en piso de tierra. A mí me parece que entraban las vacas, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Sí. Entraban las vacas a la carpa. Aparecía la cabeza. Los chanchos. Los chanchos. El chancho de atrás, claro. Que estaba abajo en el barranco detrás de la cancha. Y éramos chiquitos, o sea, y todas esas vivencias fueron positivas. Pero porque no asustaban. Hoy... Cuando fuimos el año 68, se hizo un campamento con Betam de Lanús, que el director era Adolfo Finques, me acuerdo que 2 baños, que no eran baños, eran 2 pozos en el fondo. 2 el duchas. García. Entonces, ¿cómo sobrevivíamos a eso, digamos? Carpas blancas, después fueron verdes. No, nosotros eran verdes. Eran puede verdes. Ser, puede ser. Bueno, pero el pozo, el baño era un pozo atrás que se llamaba el García. Y te acordás que detrás de las carpas verdes, que éramos los catres que había, una de las grandes tareas es hacer las canaletas. Porque llovía y si no hacía las canaletas, para que el agua se desemboque por ese lado, no había manera de que no entre el agua en la carpa. Los cajoncitos de madera, ¿se acuerdan? Tal cual. No sé si ese era el ropero. Era el ropero. Los cajoncitos de madera. Y nos bañábamos. Y nos bañábamos en las piletas. Abajo todavía no existían duchas. Y después hubo una gran discusión en Macabilandia a raíz de eso entre Mogileski y Tata, ¿no? No sé si se acuerdan cuál era la gran discusión. Sí, Cabañas sí, Cabañas Cabañas no. Mogileski decía en Maccabi que hay que mantener el campamento como está. Y Tata decía no, hay que adaptarlo para que los jóvenes puedan estar. Y fue esa camada, la camada nuestra, de la primera camada de curso de líderes, donde ese campamento de invierno en el año 73 fue la primera vez que empezamos a hacer los pisos, las 3 viejas. De las 3 que ahora... El lugar no lo hacía el campamento, sino las actividades. Claro. Por eso era el contrapunto con Mogi. Es que hay algo clave acá de que, y siempre lo charlo mucho con mis amigos de Maccabi, Macabilandia visto desde afuera son un par de cabañas, un comedor, un campo que ni siquiera es recto. Entonces, y yo sí también notaba una emoción por ahí. ¿Qué fue Macabilandia en tu vida? Más allá del vínculo, digo, ¿qué representa en cómo sos también hoy como persona? Yo lo viví mucho más como Madrid y muchísimo más como director. Pudiera resumir cada vez que encuentro a alguien que me dice, vos eras, y para mí es un orgullo. Yo me acuerdo de bastantes Hanihim, pero no tantos como Hanihim se acuerdan de uno.
Y la verdad que eso es buenísimo. Y los hijos de, y los nietos de, y éramos súper profesionales, pero súper profesionales. Aparte eran épocas, hay que entender, para mí toda esta charla también hay que situarla en cuál era la época. Claro. Porque uno puede Exacto. pensar o decir cosas que si no las sitúa con la época que era, no le da el contexto, es hasta peligroso. Pero en esa época no había tanto, o sea, las cuestiones grupales y armar grupos y comunidades no era tan común. Y yo me acuerdo que de esos Macabilandia salían coordinadores para toda la capital. Ujú. Me acuerdo que Ferro, que clubes de la Argentina venían a buscar Madrid Gym. Ellos no sabían que era Madrid Gym, pero venían a buscar. Un Shabbat en Macabilandia, un momento especial. ¿Qué representaba en ese momento un Shabbat? ¿Cómo era? ¿Qué se hacía? ¿Cuál era la tradición? Nosotros no hacíamos Shabbat en Macabilandia, ¿no? ¿O no, Julio? No en esa época. Mirá. No en esa época. No en Se esa sabe- época. ¿Por alguna razón? te o- hablo- No había una razón. No Era se algo que acostumbraba. Macabilandia. Yo creo que ya en mi camada, yo soy la cuarta, yo creo que ya estaba eso de sí, azul y blanco y... A ver, hay que reconocer algo básico que pasa en el Shabbat. Macabilandia tiene mística. Exacto. Es decir, ¿qué es la mística? Y bueno, es algo que no se puede explicar, que uno tiene la sensación que esto que decías vos, que tiene que ver con las vivencias, porque si uno va a Macabilandia y no vivenció, es una montaña, pero cuando detrás de eso hay tanta historia, tantas vivencias, tantas alegrías, tristezas, crecimiento, marca algo distinto. Y el Shabbat, en algunos casos, bueno, yo ya lo viví como director de Madrid, digamos, ya como una cosa más como actividad, digamos, ¿no? Más, creo que vos también, es decir, A mí me pasa que, ya sea en un campamento o yendo en familia para ir, estoy en Córdoba e ir a visitar, me lleva a la memoria emotiva de todo lo vivido en el lugar y sobre todo recordar lo que decía siempre a mis gloriosos hermanos de la primera camada, cada cosa que hacíamos y me lleva a ese lugar. Que a la vuelta de la vida, que cada vez que nos encontramos hay tanto amor, tanto afecto, que eso... Y de esos vibrar. rituales que hacían en su momento, cosas que se repetían todo el tiempo, ¿cuál creen que hoy en día se sigue repitiendo? A ver si aciertan también. La Uno subida que al Fal, seguramente es Feldman. circuitos. circuitos Los chicos, circuitos. circuitos grandes, Se va a hacer. la Circuito chico, trepada. no La sé si- trepada no sé se si hace. se no hace se más. más. trepada no hay No. más. No, entonces. es peligroso, Pará, ya no se hace. circuito Ah. al Felma, si te da el cuerpo. Circuito chico, no hay más No, chico y y grande. Mogote no se Feldman, puede. Mogote, Tres Sapos. Mogote No, ya no no. se hace Es de- más. No, pero el circuito grande sí se hace. ¿Es de ¿Cuál es Silva el- eso? El circuito grande se hace arrancando también desde el Feldman Sí. hasta Tres Sapos y volviendo. Mogote, no. Camino Nacional. no. Bueno, No. Yo no llegué a esa. para mí siempre fue interesante que llegar al Tres Sapos, o sea, de lejos son Sí. Tres Sapos. Nunca Cerca son sabes Tres cuándo Piedras. llegás. No. Viste que si empezás a correr, bueno, en esa época se corría encima, había que hacerlo por tiempo, no sé si ahora ¿Se es así. sigue haciendo el chiste malo del kiosco atrás del Feldman? Sí. Está el kiosco. Sigue estando, Claro. por supuesto. En su momento, estaban las comunidades, las tan famosas Sí. comunidades. ¿Cómo si las estaba? inauguramos. No. ¿Cómo si estaba? Nosotros, No sé. Hay canciones que nosotros ustedes éramos- no saben, éramos- que, por ejemplo, antes vimos que estaban entrevistando a alguien y hablaba de una frase de una canción, cuando hablan de un trozo de tela negra, era porque es la comunidad negra. ahora, y esto, las ejemplo. comunidades era, es decir, se armaba el campamento En base a las en base a las comunidades. comunidades, eran Sí. las 12 horas, eran 8 horas, 12 horas, eran 3 estaciones vinculadas a comunidades, se dividía el Terrible. campamento, Sí. eran mucho más, más violentas que ahora, digamos. 8 horas estábamos en el Y barranco. 24, 12 horas en el barranco. 36. Ah, Si bien hay ciertas cosas que ya no se hacen, hay otras tradiciones que sí se siguen haciendo Sí, claro. y que Como- se disfrutan Vi- también. Vinculado a eso, por ejemplo, a mí me sorprende, en el año 73 se hizo Vinimos, en el año 74 se hizo Llegamos a Majané. Son canciones que volvés a, cuando llegan Las los siguen- chicos, las los siguen chicos de cantando. Macabilandia, las siguen cantando. Y vos querés salir a explicarle, pero eso lo hicimos nosotros, ¿viste? No, y No, aparte no, no. vinimos tiene Sí. que ver con un contexto histórico de Sí. ese Hay momento. canciones. Hoy no, ¿Cuál se la era ese repiten. contexto? Y La era defensa época- judía. Sí, Era aparte como nos ahí sentíamos- del proceso, la época del proceso. Es decir, Hay canciones No, bueno, que pero- yo me encontré después, pero muchísimos años más tarde, de gente que me decía esto se hizo en mi campamento. Y era, por ejemplo, ven y aporta tu semilla, una canción, ven y aporta tu semilla. Camados. Pero No, permitime pero que aparte te de diga todo- algo, ¿no? Perdóname, pero aparte de todo,
me decían como, no, esto se hizo, no me acuerdo si era en Lambrut, no sé cuánto. No, ese salió de... Claro, eso es suyo. No. Las Y decía, no puede estacas, ser. las Perdón, estacas y blancas. hoy tiene vigencia, vinimos mucho más si se fijan en lo siguiente. Vinimos con la intención de divertirnos y olvidar nuestros problemas, sin darnos cuenta que vivíamos dormidos, pero al despertarnos sentimos la realidad. Somos judíos, debemos luchar. A partir del 7 de octubre nos dimos cuenta que no podemos relajarnos y todo lo que significa ser judíos. Vinimos con el... pero acá estamos. Hoy en día también con el Shabbat, de que es un espacio no solo macabeo, sino es un espacio también de nosotros como nuestra identidad judía. Digo, un lugar donde compartimos algo todos juntos que va más allá de el amor por Maccabi, por nuestro club, sino también por nuestra identidad. Entonces, Shabbat como un momento importante, estar abrazados en el caminito cantando canciones, es algo que hoy en día, de los momentos favoritos de todos los Hanijim, de todos los Madrijim, y que más se disfruta. Las ventajas de Maccabi, el espíritu macabeo, digamos. A ver, vamos a traducirlo con qué se puede materializar. ¿Qué más que Maccabilandia? A Maccabi, ¿qué lo diferencia más que Maccabilandia que todas otras instituciones? ¿Qué es lo que nos podemos decir que somos diferentes? Tenemos un lugar distinto donde los chicos vivencian y se genera una pertenencia que muy pocas instituciones lo tienen. Sí, aparte es una pertenencia que arranca desde muy chiquitos. O sea, Muy chiquitos. si ahora tuviesen a un nene Pero lo de llaman- 8, una nena de 8 enfrente, ¿qué le dirían sobre Maccabilandia? ¿Cómo le explicarían? Digo, mis padres no se preguntaban nada si había baño, si no había baño, dónde dormían, nada. Hoy en día, yo me estoy acordando un montón de cosas. Nuestros padres nos tenías que escribir una carta. Qué antigüedad esto, ¿no? No sé si... O Carta. llegaba. O teníamos que lavar la ropa. Lavar la ropa, por supuesto, Porque era pero... 15 días. Y venía Olmos con la camioneta con el pan, la estanciera, y traía las cartas de la cumbre. ¿Qué personas recuerdan de Maccabilandia? Que- Los Valdés. Los Valdés, Perla, Roberto. Oscar Ahí, Valdés. Oscar Valdés. Había un perro famoso, un perrito, ¿cómo se llamaba? Laila. 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 No, pero Laila era de otro que estuvo Vino en una- Gildo. Sí, exactamente. Sí, Bueno, Carmen y Oscar. Carmen y Oscar. ¿Quiénes eran Carmen y Oscar? Carmen y Oscar Los era- padres de Perla y, No, bueno, vos como- y Daniel y Yo, etcétera. como director de Maccabilandia tenías que tener un cuidado tremendo, digamos, de cumplirles con el horario, porque te mataban. Y ellos eran, digamos, los que mantuvieron durante muchos años el cuidado de Maccabilandia. Después siguió Daniel. A mí de Oscar me acuerdo. O sea, de Los asados. No, de los Valdés. Pan con dulce de ¿Sabían? leche. La paciencia. La paciencia de los tipos. Cocinar para tanta gente con la nada. Porque nosotros, por lo menos, vamos a la época que yo aprendí lo que es una morocha. Una La morocha es olla, esa olla la enorme olla, así sí. alta que había que ir a cargarla Al chorrito. Tiumayu, Al chorrito. cargarle y al que le tocaba, mamita, porque pesaba 800 kilos, para que ellos cocinen no en hornos, Los fideos. cocinaban en lo que Sí. venga. No había luz. ¿Cómo hacían la comida de Shabbat? ¿Cómo hacían el tipo para cocinar no sé cuántos pollos? Porque ya en mi época había pollo empanada. No sé. Y bueno, Y eso, para, ba- eso y la para paciencia. bañarnos, es decir, era un tema de había una caldera que se te había que Moncho o alguien tenía que tirar la Con leña. leña. Con leña. No, había, Moncho no estaba. Pará, no Moncho había- tenía mucho la misma antes. edad que vos. ¿no? Claro, entonces la daba mucho antes. No. Había que tirar leña. Era imposible bañarse con agua caliente. Pero, era Eddie, imposible. No, pero cuando también había íbamos duchas. a la primera pileta que Claro. tenía la cascadita. Volviendo un poco a las comidas. ¿Hicieron torrejas, por ejemplo, en su momento? Sí. Que hoy en día- No, Sí, nosotros sí. no. Nosotros No, hacían en la cocina. No. Era un No, clásico. No, nosotros pero era pan con dulce de leche Pan con muy dulce de leche. famoso. el Even, que Queso y después te voy a decir de qué dulce. se trata, porque Ah, nadie el sabe de qué Even. se trata. ¿No A hace ver, Leven nadie ahora? sabe que es Me el gusta Even, eso. ¿Qué pero ahí era se el Even? hacían ¿Cómo inició el torrejas. Even? Todo el mundo habla de Even. Y bueno, nos vamos 2 días al aire libre, que eso. ¿Y qué es Even? Evento de la naturaleza, pero está bien. Experiencia vivencial en En la naturaleza. naturaleza. Ah, mirá vos. Nosotros estuvimos en el año 74 60 días en Maccabilandia. Un montón. No pasó nunca más. Después el curso empezó Como en 30 días. Hanijim. Como No. Hanijim. Sí, pero en Madrijim. Pero a su porque vez venían los grupos y éramos- Recibíamos todos los campamentos, tanto en ese momento lo que era infantiles, cadetes, bueno, es Jovavin, que yo no sé los nombres. y que no tienen. nos, y no nos pagaban. Es decir, pero estuvimos 60 días y nos daban un permiso de 4 días por si alguien quería volver a ver a los padres o los padres querían Mirá. buscarlos, ir a Córdoba, algunos casos que pasaban. Pues estuvimos 60 días. Bueno, hoy en día Maccabilandia representa para los Hanijim Hanijot un lugar donde desarrollan la autonomía
Digo, ¿qué fueron desarrollando ustedes también en esos 60 días? Y bueno, pero fíjate que en esa época no se planteaba la autonomía, Claro. nada de eso, pero Era. Definime tenías que autonomía. calcular 60 días. Yo no estuve 60 días, yo más de 15 creo que no estuve, pero había que lavarse la ropa. Y aparte tenías a Tata, que no es poca cosa. Venía el tipo, te levantaba con un palo, y no es que hacía chistes, sino que así te tocaba con el palo, y había que estar en, no sé, en pocos minutos afuera con la cama hecha, porque yo por lo menos viví con carpa, con base de cemento y catres. Que ahora esto que decís son los 3 silbatos para formar y el comando limpieza para que los chicos mantengan. Sí, pero ahí ordenado. uno se hacía la cama. Yo en mi vida. Y esto que charlamos también, había guardias. ¿Vos sabés lo que era guardia? Qué Decía, horrible. no había manera que la noche quede sin guardia. Entonces había cada 2 horas, hora y media, cambio de guardia. Todos deseamos que nos toque el último guardia. La primera, la última. O la última. Pero cuando la te última. tocaba a las 3 de la Pero mañana, una cosa venían para- una a despertarte y vos te tenías Cabe que ir con el aclarar que frío. era una educación diferente. Era una cosa mucho más rígida. Y viene bien aclarar que había guardia. Yo no las viví, pero había guardia por una cuestión de. No es que una cuestión de seguridad. No. Era una cuestión Te cambia de. el- Sí. ¿Cómo era la llegada a Macabilandia? ¿Cómo Uf. el viaje, el trayecto? En camiones No. llegábamos. Primero micro 12 horas. Micro. Micro 12 horas, llegabas a la cumbre a la mañana tempranito, tipo 5 de la mañana. Había que esperar que vengan los camiones, que venían cuando querían, pero ponerla a las 9. Estábamos todos ahí esperando que Un vengan. camión Pero- cargaba las valijas. Camiones, que vos decías, No llevar a sé. Janijín No, con sí. camiones, Y una rueda que da en el aire. claro, y el precipicio porque no Pero- giraban, era complicado. Pero- La época era así, no es que éramos unos... Pero la etapa No sé, de arriesgados. subir a los camiones era una linda experiencia. Bueno, era una canción que divertida. dice con muchas ganas de subir al camión. Y ¿Ah, hoy, sí? hoy en día los chicos la Esa cantan y no tienen no ni idea saben que lo era que el es camión. claro, bueno, No, existía. con muchas ganas de subir al avión. Va cambiando, depende de la época. Íbamos, llegábamos en micro a la cumbre y de ahí los camiones que nos venían a buscar y subíamos parados nosotros en el camión. Si La tuviesen que- jaula. En la caja. No con puertas. La caja, En la la jaula. caja del la camión. jaula de La los caja del camiones. camión. tuviesen que describir Macabilandia en 1, 2, 3 palabras máximo. Es un sentimiento, como se dice. Mi lugar en el vulgarmente. mundo. Sí, es un sentimiento. Como alguna vez tuvo Maccabi como eslogan, educar para la vida. ¿no? Y yo te diría el Beto Alonso, Gallardo y ponerle Maradona. Cortá, eso cortá. Y el turco, Cortá. y el turco Asad. Lo mejor de lo mejor. Ahora, somos distintas. Bueno, nosotros tres compartimos camadas, momentos y todo. Vos no, pero todos nos queda una linda sensación, un lindo sentimiento. Esto es fuerte y es llamativo a la vez, ¿no? Aunque haya sido una sola vez. A ver, la pasamos duro también. Claro, hay que ver por qué fue una sola vez. Claro, Por ahí Macabilandia dijo, "Acá no vuelvo invierno más". fue. Yo volví con 2 dedos congelados, Macabilandia invierno. Hay Eso- algo de Macabilandia de que es- una o varias veces es Macabilandia y es tu hogar, tu casa. Julito me va a acompañar, pero ¿cómo dice Julito? Solo aquel. Que estuvo ausente, Ausente, que sí. no vio, que no sintió, no podrá saber que es así. Porque aquel que algunas veces sintió Pero canciones vibrar lo son- que es vivir, Solo no aquel- podrá olvidar Mirá, porque que sí. Yo lo vi, yo viví, lo viví, y al volver aquí supe comprender que es así. La Una gri- canción de Bueno. Java Alberstein que le puso la letra. Una de las cosas que, porque vos preguntás qué cosas era antes y sigue habiendo, Macabilandia, creo, sigue generando canciones. Mm. Entonces, me parece que eso es algo que atraviesa, no sé. Y esa mística de Macabilandia, para ustedes, ¿a qué se debe? O sea, yo en lo personal digo, hay algo de las estrellas, hay algo del campito, que cuando uno ve el campamento y se abstrae un poco, y ve chicos y chicas corriendo, jugando, divirtiéndose, creo que va por ahí un poco la mística. Yo ¿Con creo- ustedes? Para mí es la memoria emotiva. Lo que hacía en ese lugar me recuerda mis amigos, mis madrijim, mis directores, mis educadores, mis pares, es todo lo que hacía ahí. Y aparte es un lugar que igualó. Porque vos fíjate, en Macabilandia no había shopping, no hay que yo tengo, que no tengo. Somos lo que somos. Estamos más desnudos en Macabilandia. Esto fue, me parece que una cosa que nos sitúa en un lugar distinto. Estamos más genuinos. Sí, piensen también hoy en día es el único momento casi que del año donde los chicos y chicas están sin celular. Por Que hoy en ejemplo. día es algo imposible pedirles que dejen el celular un ratito con tantas redes sociales, con TikTok o Instagram. Y es el momento donde realmente se dan cuenta que lo que importa es de quién estás acompañado, más allá del celular.
Antes hablamos también de las estrellas. En su momento también era un cielo Sí, estrellado. Sí, eso era algo muy usual, ver las estrellas de Y Macabilandia. las formaciones de Macabilandia, lo que se decía, de todo el significado, ¿Cómo era el paso a paso de una formación? el paso a paso. Bueno, a la mañana obviamente el Silbato. LAM era levantarse, aseo, mifcat, desayuno, era levantarse, asearse, ir al mástil, estaba el director que dirigía, enumeraba lo que se iba a hacer, Macabim Hazak, Hazak Bematz. Amodom. ¿Se hace todavía eso? Sí. Se hace. El Ah, otro bueno. día a los chicos de 8 años les explicamos qué es lo que significan, pues ellos no saben, lo tienen como un ritual, pero no saben lo que significa, les explicamos, y también lo valioso que es esta frase Macabim Hazak, Hazak Bematz. Y con subiendo y bajando la bandera también, a la mañana y a la tarde, el significado de lo que es. ¿Cuál era una información No, típica de la formación que se decía? Las actividades que se iban a realizar durante el día. Si hubo algo importante para informar, se hacía al cierre de la actividad de la tardecita, noche. No, y me parece que también Y lo simbólico. creo digo. recordar, nos estás preguntando cosas que uno ya está grande, pero creo que recordar que era un momento también para ciertas valoraciones. No estoy diciendo que estaba bien, pero ciertas valoraciones. De tal persona, no sé, o tal actividad salió así, que yo, por ejemplo, y por eso digo que no siempre estaba bien, me pongo caso personal, Tata me nombró gordo valija, y yo lo quise, lo odié, Bullying. Hoy pero es me un día estaba, así. no, al revés, me estaba Avalando. hablando, porque hay que seguir el ejemplo del gordo valija. Y yo, bueno, cuando dijo, vení, me llama, gordo valija, hasta hoy me quedó gordo. Bueno, hoy en día También- las edades más grandes llaman a formar a algunos Hanijim destacados del día. Bueno, claro. Que bueno, es eso- similar, con un contenido un poco más pedagógico, pero similar también a destacar a alguien durante el día. Bueno, Flaco Carrión, el que se dicen. destacaba izaba la bandera o la bajaba. Pero te digo, una de las actividades más emblemáticas, no solamente de Macabilandia, pero sí dado el contexto, era el fogón. El fogón, ya sea en el comedor o ya sea en otro lugar, donde uno podía expresarse libremente, sin vergüenza. A algunos le costaba mucho más, pero era poder abrirse y expresar todo lo que había vivido todos esos días. ¿Qué canción de Y Fogón había- se acuerdan? Noche serena. No. La noche serena en el... Arde Mirá el, todas las arde el estrellas, fuego. Ah, sí. A ver, ¿se animan a cantar un poquito alguno? ¿Cuál? Arde el fuego, Fuego, arde el fuego. No, para. Ayer instructores supieron brindarnos Eso así bajando el monte. bravos valores que Que hoy aún viven viven en en mí. mí. Esto del fogón, después se hizo, la tradición siguió en el comedor, ya no había fogón. A la cena se iba un rato antes, entonces se agarraron las guitarras y tenía mucho que ver con los chicos qué sé yo, que estaban mazo. Todo Perdón. el mundo con las guitarras y cantando. Y otra qué sé yo. actividad que no Perdóname, fallaba y los nunca. carteles colgados, Mm. pues en esa época se colgaban carteles en el comedor con las letras de las canciones. Sí. Y se hablando cantaba. de Y letra de las nuestra- canciones, se en hacía el nuestra- Festival Alzheimer. Sí, y Era que había surgido Macabilandia. Claro. Pero en nuestra época también había mucha gente, muchos compañeros nuestros que tocaban instrumentos, muchos. Mira, Este, La guitarra era No un sé elemento si- fundamental para Sí. el padre. si tuviesen de nuevo, después de esta charla, que rememoramos momentos muy lindos, mirar un poco a las cámaras que tienen ahí enfrente y decirle a los chicos y chicas que hoy en día van a Macabilandia qué tienen que ver, qué tienen que hacer, qué tienen que sentir, qué les dirían si quieren ir uno por tiene uno. que disfrutar, entregarse, disfrutar, pasarla bien, estar con amigos. que se dejen llevar, que se dejen llevar Que por fluya. los madrijim, que se sientan libres, que van a descubrir, se van a redescubrir ellos mismos en un lugar distinto. Que piensa en cada momento como único, porque esto es lo que es el Mahané, digamos, es decir, y que no se vuelve a repetir. Es muy difícil dimensionarlo de chico, ¿no? Pero son momentos únicos que no se vuelven a dar, digamos. Entonces que lo vivan intensamente, eso sería. Yo lo que diría es que, por un lado, es difícil ir, porque uno, sobre todo cuando es la primera vez que va, es difícil ir, y después se convierte en difícil volver en esos días. Es como que uno no quiere volverse, pero ir, qué sé yo. Y me acuerdo siempre de una frase de una canción vieja que decía: la cosa más linda que hay en el mundo es vivir cada segundo como nunca más. Eso me parecía que es vivir cada segundo como nunca más. Y las vivencias son tan importantes
que de hecho nosotros tres pasaron 60 años y seguimos vinculados. Eso es increíble. Esto es Es muy increíble, fuerte, realmente es muy es fuerte. increíble. O sea, todo partió de ahí. Me quedo con esa frase final, así que gracias por venir, gracias por estar y por seguir siendo parte de la historia de Macabilandia. Gracias a vos, ustedes, gracias por vos. convocarnos. Largamos con un vinimo, terminamos con un vinimo, Julito. Venimos Venimos con la con- intención de divertirnos, de olvidar nuestros problemas, sin darnos cuenta que vivíamos dormidos. Pero al despertarnos sentimos la realidad. Somos judíos, debemos luchar. Sé valiente, no mires atrás. De pie por la libertad. Gracias. Esto fue Y a través de los años, una producción audiovisual de Maccabi. Y vos, Macabilandia, sos parte de mí, sos parte de la idea que queremos seguir. Mañana. Y a través de los años.